Gloria a Dios, mis hermanos, bienvenidos en esta tarde. Dios les bendiga a todos al estudio que estamos llevando a cabo del libro del pastor Adrián Royer, lo que todo cristiano debe de conocer. Y en esta oportunidad vamos a estudiar el capítulo 11 de las hojas de PDF, ¿verdad?, que encontramos y que se llama lo que cada cristiano debe conocer cómo orar con poder. Con poder, esa es la clave de la oración exitosa. Entonces, bienvenidos todos, váyanse conectando, ¿verdad? Si tiene oportunidad, comparta el video con algún amigo, con algún conocido, y le doy la bienvenida a mi esposa que me acompaña otra vez en este estudio. Dios les bendiga, mis hermanos, bienvenidos en esta tarde. Es un gusto compartir con ustedes este estudio para que todos juntos sigamos aprendiendo de la palabra de Dios. Amén, y vamos a entrar en un tiempo de oración. Para comenzar, son exactamente la hora y vamos a aprovechar el tiempo, ¿verdad? Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde que tú nos das el gusto, el privilegio de estar aquí reunidos. Y mi Dios, estamos entusiasmados y expectantes a lo que vas a hacer a través de tu palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Estamos a la expectativa de lo que vas a hacer el día de hoy, mi Dios, con nosotros. ¿Qué es lo que nos vas a enseñar, mi Dios? Cómo tu palabra viva va a ser algo diferente en nosotros. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, si usted tiene las hojas de PDF, vaya a la página 159 con nosotros. Estamos terminando el libro, ¿verdad? Nos faltan un par de clases más y concluimos este libro que ha sido de gran bendición para mi vida y yo sé que para muchos de ustedes que están en casita también. Entonces vamos a continuar con la lectura. En la página 159 dice: Vosotros pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Y leímos ahí Mateo 6, desde el versículo 9 hasta el 13. Y la clave, mis hermanos, la clave de esto es orar con poder. Nada es más importante en todo el mundo para un cristiano que aprender a orar. No solo es imperativo aprender cómo orar, sino orar con poder. Y sabes que es bien importante que ahora que venimos a los pies de Cristo, bueno, porque cuando no conocíamos al Señor, traemos un pensamiento de que un rezo o una plegaria, eso es una oración. Entonces, cuando venimos al Señor, no sabemos realmente cómo orar. Y a veces escuchamos a cristianos orar y queremos como decir, escríbanos esta oración, así, escríbanlo para yo también repetirla y de esa forma creer que estamos orando. Porque se escucha muy bonito, ¿verdad? Hay gente que le encanta expresarse, pero bueno, vamos a ver de qué se trata orar con poder. Decíamos que es imperativo orar con poder, orar en el Espíritu, orar para obtener respuesta. Y como cristianos debemos comprender que no hay nada fuera del alcance de la oración. No hay nada que la oración no pueda hacer, excepto, y es lo único que la oración no puede hacer. Un saludo al pastor Miguel Ángel Restrepo que anda por ahí. Isa, Dios te bendiga. Fernando y a todos los que están conectando, ¿verdad? Dios les bendiga. Lo único que la oración no puede hacer, y anótelo ahí, es aquello que está fuera de la voluntad de Dios. La oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer y Dios puede hacer cualquier cosa. Amén. Entonces todo, mi hermano, todo está al alcance de una oración bien hecha. Y vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Mateo capítulo 6 dice: nuestro Señor nos enseña cómo orar. Y cuando los discípulos le dijeron a Jesús que les enseñara a orar, note que Jesús no les dijo: hagan esta oración, escriban esta oración y repítenla como pericos, ¿verdad? Esta oración, sino que Él les dijo: vosotros pues orad así. Esto quiere decir que esta no es una oración para ser repetida, como decía mi esposa hace rato, ¿verdad? No es un rezo que usted tenga que estar repitiendo constantemente, como en la iglesia tradicional, que tienen pues varios tipos de rezos que usted se los aprende de memoria y los repite nada más. No, la oración que le hacemos a Dios es diferente.
no es una oración que no tenga algún sentido. A veces, y me ha tocado, ¿verdad?, en alguna reunión, como dice el pastor Adrián Rogers aquí, alguien puede decir, ahora pongámonos de pie y digamos la oración del Señor. Y esto no es necesariamente correcto. ¿Qué quiere decir? Saludos, hermano David, bendiciones. No quiere decir que si yo le digo a la iglesia, vamos todos a orar el Padre Nuestro, todos tengamos que repetir el Padre Nuestro tal cual está escrito en la Biblia. No, no se trata de eso. Dice aquí, en primer lugar, puede que muchas de estas personas ni siquiera sean cristianas cuando están repitiendo la oración y no tienen ningún derecho de llamar a Dios Padre. Y eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Segundo, nosotros no nos ponemos de pie y decimos una oración. Estamos leyendo la página 159. ¿Dónde está? Ya me perdí. Las oraciones no son para ser dichas, son para ser oradas. Y usted puede preguntar cuál es la diferencia. Bueno, suponga, y dice, es un ejemplo que da aquí el pastor Roger, que voy a su casa y me siento en su sala y usted me dice, vamos a platicar, pero tienes que platicar esto que te estoy diciendo. Exactamente, te voy a dar un guión, ¿verdad? Dice él, esto sería insensato. La oración es hablar con Dios, no solo es repetir las palabras, es hablar con el Señor. Y Jesús dijo que no oráramos con vanas repeticiones. La clave entonces que está en Mateo es, vosotros oraréis de esta forma. Nos está dando un modelo, ¿verdad? A lo mejor muchos de ustedes ya han escuchado muchos estudios y predicaciones al respecto de que el Padre Nuestro es un modelo de la oración. No es una oración que debamos repetir como cotorros únicamente, es un modelo a seguir. Es una guía para mostrarnos cómo orar. Por eso Jesús dijo, orad así. Y dice el pastor aquí, confieso que puede haber momentos en los que las palabras encajan perfectamente en mis necesidades, y entonces es posible que desee repetir palabra por palabra de lo que es el Padre Nuestro que enseñó Jesús en la oración modelo, ¿verdad? Pero dice él, pero no estoy repitiendo solamente las palabras, estoy orando de corazón a nuestro gran Dios usando sus palabras. O sea, hay un momento en nuestra vida que todo el Padre Nuestro encaja en la oración que queremos hacer y lo hacemos de corazón con esas palabras. Pero no quiere decir que cada vez que oremos tenemos que repetir exactamente esas palabras, ¿verdad? Y lo he estado reiterando muchas veces para que le quede muy claro. Bueno, aprender a orar. El mayor fracaso en la vida para muchos cristianos es no aprender a orar. No hay ningún pecado, ¿verdad?, en su vida que no sea que la oración no puede evitar. Y esto cuando yo lo estaba estudiando sí me llegó. No hay ningún pecado en mi vida que la oración no lo pueda evitar. No hay ninguna necesidad en mi vida que la oración apropiada no pueda suplir. ¿Qué más? Por eso pongo énfasis en que no hay nada fuera en alcance de la oración, a menos que no sea la voluntad de Dios. Y qué necios somos si no aprendemos a orar. Y eso lo dijo la pastora Adrián. Y es que a veces pensamos que si oramos o que nuestra oración va a ser como manita de puerco para que Dios haga lo que queremos que haga. Entonces, claro, debemos de entender qué es la oración y para qué es que oramos, cómo es que pedimos, porque esa es la palabra de Dios. Ustedes piden y piden, pero piden mal, porque no saben cómo orar. Bueno, y eso trae a colación aquella cantante famosa cristiana, ¿verdad?, que dijo, yo no le acepto a Dios un no por respuesta. Bueno, hermana, espero que nos esté viendo, para que aprenda del pastor Adrián Rogers y lo que estamos comentando en esta tarde, de qué se trata la oración. Es importante que miremos el modelo de oración que nuestro Señor nos dio en Mateo y dice, pues que oremos. Déjeme ver porque se me hace que me adelanté. Bueno, decíamos que el mayor fracaso de un cristiano es que no sepa orar. Mateo 6:9 dice, vosotros pues orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué está diciendo? ¿Quiénes están incluidos? ¿Qué personas están incluidas en esta oración? Un padre, ¿y quién? Y un hijo, ¿verdad? Obviamente si está hablando Padre nuestro es que le está hablando pues su hijo. Entonces nos acercamos a Dios hablándole a Él como nuestro Padre. Y es importante entender esto porque la oración que prevalece es la oración real de los hijos de Dios hacia su Padre Celestial, hacia Dios. Usted podría decir,
que esto se puede dar por hecho y que todos somos hijos de Dios. Y como dijo Adal Ramones, pues no es cierto. No todos somos hijos de Dios. Y es algo que yo le he compartido a la congregación muchas veces. No todas las personas son hijos de Dios. Y Jesús fue muy claro, ¿verdad?, cuando se dirigía a los fariseos que no eran salvos y les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Según Juan 1:12. Dice que les dio el derecho de llamarse hijos de Dios. ¿A quiénes? ¿A quiénes les dio ese derecho? Aquellos que aceptaron a Jesús. Claro, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio un acta de adopción y entraron a ser parte de la familia de Dios, legalmente. Sí, porque ahí vemos, pues, como dice la Escritura, que Dios no forza a nadie a que le siga, y cuando uno acepta a Jesús, ya es legítimamente hijo de Dios. Así que no todos son hijos de Dios. No. Muy a menudo escuchamos a la gente hablar de que Dios es el Padre de todos, de que Él creó al ser humano y que por eso es Padre de todos y todos somos hermanos. Pues no, eso no es correcto. Dios no es el Padre de todos por haberlos creado. Y no porque Él haya creado todas las cosas somos hermanos todos. Quizá porque compartimos los mismos rasgos humanos puedan decir la gente que somos hermanos, pero en lo espiritual no podemos ser hijos de Dios y no podemos ser hermanos los unos de los otros hasta que no pertenecemos a la familia de Dios, hasta que no entramos dentro de la familia de Dios y llegamos a tener comunión con nuestro Padre Celestial, cuando Él llega a ser nuestro Padre y somos parte de su familia. Y algunos pueden argumentar diciendo que Dios nos creó y que Él es nuestro Padre. ¿Y sabe qué? Aquí dice el pastor Adrián y me gustó. Dios también creó las ratas, creó las cucarachas, creó los buitres, creó las serpientes, pero Dios no es el Padre de ellos. Dios no se convierte en el Padre por ser quien nos creó. Dios llega a convertirse en nuestro Padre y nosotros a convertirnos en sus hijos por el nacimiento, por el nuevo nacimiento a través de Jesús. Entonces, lo primero que debe ocurrir, si quiere que sus oraciones sean respondidas, que sean poderosas, es convertirse en hijo de Dios. Yo siempre he compartido esto. La primera oración que Dios escucha de una persona es aquella donde recibe a Jesús. Siempre lo vuelvo a repetir, la primera oración que Dios escucha del ser humano es aquella donde dice: yo quiero recibir a Cristo en mi corazón. Cuando Dios ha permitido, ¿verdad?, que su obra redentora llegue al ser humano y se eleva esa oración, es cuando venimos a ser parte de su familia. Y hace unos días el escritor famoso, ¿verdad?, Max Lucado, yo creo que usted lo conoce, es un prolífero escritor cristiano. Él pidió perdón a la comunidad LGTB y él pidió perdón por un sermón que él predicó en el 2004 donde hablaba de la familia que Dios había establecido, la familia según el orden de Dios. Y al pedir disculpas a esta comunidad, él dijo que todos eran hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. ¿Y sabe qué me llama tanto la atención? Pues ojalá yo pudiera ser como Max Lucado, ¿verdad?, escribir y ser conferencista y lo que usted quiera, pero ahí ya le falló al hermano. Le falló y le falló feo, porque no todos somos hijos de Dios, solo aquellos que hemos recibido a Jesús y que tratamos de vivir una vida que agrada a Dios. Así es. Porque los demás, como dijo Jesús, son los que le quieren dar gusto al diablo. Y esos son los hijos de su padre el diablo, ni modo, ¿verdad? Y no solamente los homosexuales, cualquiera que vive en su pecado. Pues es lo que dice la Biblia, ¿no? Los que hacen la voluntad de Dios, pues son los hijos de Dios. Y los que hacen la voluntad del diablo, pues son los hijos del diablo. Claro, entonces no hay de otra aquí. Si usted era borracho, cuando viene a Cristo, se le tiene que quitar lo borracho. Si usted era adúltero, cuando viene a Cristo, se le tiene que quitar lo adúltero. Si usted era maldiciente, cuando viene a Cristo, se le tiene que quitar lo maldiciente. Si usted era homosexual, cuando viene a Cristo, se le tiene que quitar lo homosexual, porque entonces estamos trabajando para mejorar en nuestro caminar, en nuestra vida cotidiana. Sí, porque es nuestro Padre y Él nos santifica, Él nos limpia, Él empieza a trabajar en nuestras vidas. Entonces, es igual decir que un borracho que sigue siendo borracho, después de toda la vida ser cristiano, es un hijo de Dios,
Es lo mismo decir que un homosexual que sigue y persiste en su pecado es hijo de Dios. No, no se equivoque. No tenemos nada en contra de nadie. Simplemente hablamos lo que dice la palabra de Dios. Y hay gente que dice, no, es que yo le oro a Diosito. O sea, todo mundo le ora a Dios o le reza, no sé cómo digan, pero no, Dios no escucha todas las oraciones. Él escucha las oraciones ¿de quién? De sus hijos. De sus hijos, ¿verdad? Si viene el hijo del vecino a pedirte de comer, ¿qué le dices tú? Vaya allá con su mamá, ¿no? Que le haga de comer. Vaya con su mamá, déjese de bobada. No, le dice, no, pues sí le puedes dar, pero no es tu obligación. Tú tienes una obligación con tu hijo, con tu hija. Y Dios, mis hermanos, de la misma forma, escucha las oraciones de sus hijos. Y vamos a ver por qué Él no escucha otras oraciones. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, dice, para ser hijo de Dios, usted debe recibir al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Lo ha hecho? ¿Vive Cristo en su corazón? Si es así, entonces usted está listo para orar. Cuando usted pueda decir, Padre, verá lo fácil que es orar, porque usted tendrá una familiaridad. A veces le he pedido a alguien que ore, yo también, dice el pastor, ¿verdad? Y me dice, lo siento, no puedo orar. Y estas personas profesan ser cristianas. ¿Por qué no pueden orar? Que alguien me explique. Ellos pueden hablar con un padre terrenal, y cualquiera que pueda hablar con un padre terrenal puede hablar con su Padre Celestial. Usted no tiene que ser una persona elocuente para hablar, para saber cómo orar. No tiene que usar frases y palabras sofisticadas, ni términos adornados, ni métrica poética. Usted simplemente puede hablar con Dios desde su corazón. Así es como un niño habla con su padre. Y eso, en referencia a lo que mi esposa decía hace rato, ¿verdad? Que a veces escuchamos hablar a alguien tan bonito en la oración, que quisiéramos que nos escribiera esa oración y para repetirla nosotros. Pero no se trata de eso. También hay quienes, dice Jesús, por su vana palabrería creen que serán escuchados. Y hay quienes, ¿verdad? Me tocó en algunas congregaciones a las que fui de visita, que se aventaban unas oraciones acá bien espectaculares, pero se sabía que no eran oraciones dirigidas a Dios, sino que eran oraciones para, ¿cómo le diré? Para impresionar a los demás que estábamos ahí. Y esas oraciones no las escucha el Señor, porque usted tiene que estar hablando con Él, no con los demás. Mire, aquí el pastor Adrián nos da una ilustración. Dice, supongamos que cuando mis hijos vivían en casa, mi hija hubiera venido a mí para decirme. Escuche la plática que tiene la hija del pastor Adrián con él. Salve, eminente pastor de la iglesia bautista. Os doy la bienvenida a casa, disfrutad vuestra estancia. ¿Proporcionaríais a vuestra segunda hija algo de dinero para poder dirigirme al almacén de cosméticos y procurarme algunos con el fin de adornar mi rostro? ¿Qué tal? Dice, ¿el verdad que eso sería ridículo? Lo más probable es que ella diría, papá, o acá en México, ¿no? Apá, te quiero, qué bueno tenerte aquí en la cantona. O papi, porque si le va a hacer la barba para que le dé dinero. Papi. Papi. Necesito dinero para comprar algunos cosméticos. Ella, dice el pastor, me habría hablado con confianza porque yo soy su padre. Pero eso no quiere decir que sería irrespetuosa conmigo. Tampoco significa que vamos a ser irreverentes con Dios. Nosotros podemos hablar con Él directamente y con la confianza diciéndole Padre. Y fíjate que ahorita que dijiste reverente, a veces cuando pasamos situaciones difíciles en que sentimos que Dios no nos contesta, que Dios no nos da lo que estamos pidiendo, ya llega un momento en que le decimos, no, pues ¿por qué no nos das? O sea, como reclamando, como tuviéramos todo el derecho de recibir eso que estamos pidiendo. Ya nos pasamos de la confianza allí, ya, ¿no? Sí. Nos brincamos las trancas y ahora somos irreverentes. ¿Sabe? Mucha gente mira las cosas de Dios desde un punto de vista muy religioso y, por ejemplo, dice, no, si el pastor predica, por ejemplo, en tenis o en Levi's o en jeans, dice, no, eso está mal, eso es ser irreverente. Si alguien trae una gorra o está en la iglesia y trae una gorra, eso es ser irreverente. No, eso no es ser irreverente. Eso es tenerle confianza a Dios. Pero lo que sí es ser irreverente es dirigirnos a Dios como si fuera cualquier persona y también tener una mala actitud hacia Dios, hacia su reino, hacia su iglesia, hacia sus hijos. Eso sí es ser irreverente.
Eso sí es ser irreverente. Que una mujer use pantalones o no, eso no es ser irreverente, sino la intención con la que se viste. ¿Verdad? Todos hemos visto mujeres de falda en la iglesia que está peor que si trajeran pantalón. Eso sí es ser irreverente, ¿verdad? Eso es la intención del corazón. Entonces tenemos que entender qué es y qué no es. En Gálatas dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama Abba Padre, ¿verdad? Y hemos escuchado muchas predicaciones al respecto. Abba es la palabra aramea, que es un diminutivo, y la mejor forma de expresarlo es papito. Papito. ¿Alguna vez usted ha pensado llamar a Dios así? El que hizo los mares, el que tomó las montañas y las formó, el que puso las estrellas en su lugar, el que hizo todo el universo, y decirle, papito. ¿Sería irreverente? No lo es. La Biblia dice que podemos hacerlo. Creo que sería un nivel de confianza, ¿no? Porque a veces, muchas veces venimos al cristianismo y conocemos a Dios como el Señor, así como algo muy, muy lejos, como alguien, sí, que se le debe dar respeto, pero no con tanta confianza, no con tanta intimidad. Y conforme pasa el tiempo y vamos conociendo de Dios, podemos decirle, papá, mi amigo, mi Jesús, o sea, apropiarnos de que tenemos esa relación tan personal con Dios. Sabes, es interesante porque, por ejemplo, les voy a platicar la historia de mi papá. Mi papá, cuando él fue niño y joven, su papá de él nunca estuvo a su lado. Y él me platica que cuando él conoció a Jesús, conoció a Dios, se le hacía tan difícil decirle papá. Sí. Decirle papá, porque nunca él físicamente tuvo su papá y nunca le dijo papá. Entonces para él le complicó, y así hay muchos cristianos que vienen a los pies de Cristo sin tener una relación o una buena relación con su Padre terrenal, y se les dificulta poder llamar al Padre, ¿no? Lo relacionan con... Sí, eso es algo pues hasta cierto punto lógico, ¿verdad? Entonces tenemos que llegar a tener esa familiaridad con nuestro Dios. Yo, por ejemplo, a Jesús, para mí, Jesús es mi amigo. Yo con Jesús platico, y cuando me dirijo al Padre, yo no le puedo decir papito, yo le digo Señor, yo le digo Padre, pero eso no quiere decir que no le tenga confianza, sino que a mí, en mi trasfondo, en mi contexto, a mí mis papás me enseñaron mucho a ser respetuoso con las personas. Entonces yo hablo de usted, y hay mucha gente que me está viendo que sabe que así soy, ¿no? Hay gente de mi edad, pero que pues como no son amigos de mucha confianza, yo les hablo de usted. Entonces así yo hablo con Dios, le hablo de usted a mi Padre, pero Él sabe cuánto lo amo y yo sé cuánto me ama. Entonces también tiene mucho que ver no solamente las palabras, sino la actitud, porque me ha tocado escuchar a algunos que le llaman papito y santo Dios, ¿verdad? Entonces tiene mucho que ver la actitud con lo que estamos haciendo la oración a nuestro Padre Celestial, a nuestro papá y a nuestro papito. Yo a mi papá nunca le he dicho papito, 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 ni le digo pa, ni no. Para mí mi papá es jefe, es mi jefe él, y él sabe que yo lo amo y él me ama. Entonces la relación que tiene cada uno con Dios depende de la intimidad que hemos estado desarrollando con Él, y la oración es una de las formas más importantes en que podemos seguir desarrollando esa intimidad con el Señor, sin lugar a dudas. Entonces el Espíritu de Dios que mora dentro de nuestros corazones clama Abba Padre. Si usted ha nacido en la familia de Dios, puede, espiritualmente hablando, gatear hasta su regazo, poner sus brazos alrededor de su cuello y hablar con Él, ¿sí? Hablar de la misma manera que hablaría con su Padre terrenal, porque ahora el Padre de los cielos es nuestro Padre, ha venido a ser nuestro papá. Algunos creen que debemos orar por medio de un sacerdote o un santo, y dicen, bueno, si tú fueras a hablar con el presidente no irías directamente, ¿verdad? Le hablarías a algún diputado y le dirías tu problema, o no sé, alguna persona de gobierno, y que él fuera con el presidente y ya él fuera tu vocero. Y con ese ejemplo tratan de decir que por eso le rezan a María, para que María le diga a su hijo, o a alguno de los santos, para que el santo vaya de chismoso y le cuente. Pero no, mis hermanos, no es necesario, porque si usamos este ejemplo para decir que por eso no nos acercamos a Dios y queremos que alguien más ore, podemos decirle así: si ese presidente fuera mi papá, yo no necesitaría que nadie más fuera a decirle las cosas por mí, porque aunque es el presidente, pues es mi papá. Entonces, en este caso, aunque es Dios el que creó todas las cosas, yo puedo tener la confianza porque es mi papá y es el dueño de todas las cosas.
¿verdad? Amén. Puedo acercarme confiadamente, dice la Biblia, hasta el trono de su gracia. Ahora imagínense, Dios está sentado en su trono y está rodeado de sus ángeles, arcángeles, serafines, pero usted es su hijo. Es interesante, ¿no? Como siendo su hijo tenemos acceso hasta... Usted puede llegar a la casa del Señor y abrir el refrigerador, pues para que me entienda. Sí, pues porque somos sus hijos y Él con toda la confianza nos da la confianza de entrar hasta donde querramos entrar. Y cuando es otra persona, por ejemplo, un diputado, hay que seguir los protocolos y todo eso. Entonces no hay confianza de... Claro. No dejan pasar a cualquiera, pues. Entonces, si realmente somos los hijos de Dios, pues Dios nos deja entrar hasta la cocina. Y si no somos hijos de Dios, dice la Escritura que ni siquiera escuchan nuestras oraciones. Y sabe, entonces Dios está, no sé, diciendo, estoy haciendo una galaxia, pero ¿qué quería mi hijo? Espérame galaxia, ya te termino de hacer. ¿Qué quiere mi hijo? A ver, ¿qué quiere? Porque dice la Biblia que para el Señor somos como la niña de sus ojos. Entonces Él puede estar creando universos y galaxias, pero si usted ora, el Señor detiene lo que está haciendo para ponerle atención a usted. Amén. Para ponerme atención a mí. Qué bonito, ¿no? Entonces usted puede ir directamente con su Padre el Señor. Si usted es nacido de nuevo por la fe. ¿Y por la fe en quién? Pues en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, ¿cuál es el propósito de la oración? Y ahí está en Mateo 6:10. Dice la oración del Padre Nuestro que el propósito es: venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, la oración tiene un único propósito, que es que la voluntad de Dios se haga. Ese es el propósito de la oración. La oración no es, como decía mi esposa hace rato, un ejercicio que hacemos para hacerle manita de puerco a Dios, ¿verdad? Yo quiero que me des esto y no te acepto un no por respuesta. Yo voy a seguir orando hasta que me des lo que yo quiero. Y si me dices que no, yo voy a seguir insistiendo. No, con la oración no hacemos que Dios cambie de opinión. Con la oración no hacemos que Dios haga nuestra voluntad. Muchas personas tienen la idea de que la oración es decirle a Dios que haga lo que yo quiero. Y eso no es verdad. La oración busca la voluntad de Dios. La oración busca la voluntad de Dios. La oración es la forma de lograr que la voluntad de Dios se haga en la tierra, así como en el cielo. Entonces, algunos van a decir, bueno, sabía que había una trampa en todo esto. Pues no, que todo lo que pidiera el Padre en el nombre de Jesús me sería dado. Y ahora me están insultando con esto, ¿no? Qué tramposos. Entonces, cuando oro, todo lo que logro es tener la voluntad de Dios. Yo no la quiero si no obtengo lo que yo quiero, ¿verdad? Mucha gente puede pensar así. Si usted piensa de esa manera, déjeme decirle que Dios quiere para usted lo que usted querría para usted si fuera más inteligente. Lo mejor. ¡Claro! Dice la Biblia que tiene Él más cosas que darnos que nosotros que pedirle. Entonces, si usted piensa, entonces Dios no me va a dar lo que yo quiero. No, Dios no le va a dar lo que usted quiera. Dios le va a dar lo que usted necesita. Más que usted es como un niño. Yo soy como un niño en comparación con Dios. ¿Verdad? ¿Qué hacen nuestros niños? Usted le quiere dar unos brócolis para comer y ellos quieren dulces y chocolates. O hamburguesas, ¿verdad? Depende. Pero ¿qué es mejor para el niño? ¿Verdad? Comida sana. Comida saludable, comida sana. Pero el niño no lo entiende. Entonces, a veces como seres humanos, aunque somos adultos y no tenemos la perspectiva que Dios tiene, pensamos que lo que nosotros pedimos es lo que queremos, es lo que se tiene que hacer y oramos. Pero no, Dios sabe lo que es mejor para nosotros. La voluntad de Dios es lo mejor para usted. La voluntad de Dios no es algo que usted tiene que hacer. La voluntad de Dios es algo que usted consigue hacer. Dios lo ama, mi hermano, mi hermana que está allá atrás en la cámara. Él le dará todas las cosas buenas a los que andan rectamente con Él. Dios quiere y anhela bendecirlo. Fíjese, Dios anhela bendecirnos. Usted debe llegar al punto en el que pueda conocer la voluntad de Dios. Entonces, si quiere anote esto, la oración exitosa es encontrar la voluntad de Dios e involucrarse en ella. La voluntad de Dios no lo encierra, por el contrario, la voluntad de Dios lo libera. Pero mucha gente quiere vivir fuera de la voluntad de Dios. Siempre es así. Y
bueno, siempre doy un ejemplo con los jóvenes y la jovencita, ¿verdad? Pero ya no lo voy a dar. Pero siempre pensamos que nosotros sabemos más que Dios. Siempre pensamos eso. Y no, mi hermano, eso está muy lejos de la verdad. La Biblia dice, y esta es la confianza que tenemos de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Entonces, si usted quiere que Dios lo oiga, pida conforme a la voluntad del Señor. ¿Verdad? Bueno, no. Dice la Biblia que a veces pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deseos, porque yo deseo eso y quiero eso, pero es porque deseo eso porque no estoy viendo lo que Dios tiene para mí. Es como ahora el 14 de febrero, ¿no? A lo mejor usted podría haber deseado una rosa de perdida que le dieran y a lo mejor su esposo, su esposa tenía algo mejor que darle. Y a veces como no conocemos qué hay más allá, estamos encaprichados en que eso que estamos viendo, eso es lo que queremos y no esperamos, porque eso es bien difícil, esperar el tiempo de Dios. Nos queremos allá, queremos las cosas y nos precipitamos y tomamos las decisiones de ya casarnos con la persona que en ese momento decimos, es que si no me caso con ya se me fue el tren, ¿verdad? Porque vemos como que las cosas no salen como nosotros pensamos, pero Dios dice que Él tiene control de todas las cosas y su voluntad se va a hacer cuando nosotros andamos en su voluntad, cuando confiamos, conocemos su voluntad. Mire, y a confiamos. lo mejor usted ya sabe esta historia. Cuando mi esposa y yo todavía no estábamos casados, yo le pedía a Dios, le decía, Señor, yo quiero que ella se case conmigo. Y esa fue mi oración durante mucho tiempo. Esa fue mi oración mucho tiempo. Una oración de lo que yo quería, ¿verdad? Podríamos decir que es una oración egoísta, porque estaba buscando mi propio beneficio. Señor, yo quiero que me la des a ella, a mí, para que se case conmigo. Yo. Entonces, un buen día el Señor me enseñó que yo tenía que cambiar mi oración por este texto que está aquí. Dice que sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces cambié mi oración y dije, bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios para una joven cristiana? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Que se case con quién? Pues con otro hijo de Dios, con otro cristiano. Bueno, entonces mi oración cambió y le dije, Señor, yo te pido que le des a ella un hombre que te ame a ti primero y que la ame a ella. Mi oración de ahí en adelante fue diferente. Ya no estaba pidiendo para mí conforme a lo que yo quería. Ahora estaba pidiendo para ella conforme a la voluntad de Dios, como dice la palabra. Y ahorita que dices, cuando él pedía por mí, yo estaba pidiendo por otra persona. En mi oración, yo oraba por otro muchacho. Ya nos exhibió, ¿no? Y cuando llegó un tiempo en que Dios no me contestaba, yo decía, bueno, si ya tengo tiempo orando por aquella persona y no sucede nada, también mi oración cambió y le dije al Señor, bueno, ya no te pido a fulano de tal, ahora te pido que me des ese hombre que tú tienes para mí, aquel que me va a amar, que me va a respetar, que es tu perfecta voluntad. Y fue cuando llegó Elías. Pero las cosas de Dios se acomodaron porque nosotros entendimos y supimos orar conforme a la voluntad de Dios. Ya no pedimos lo que yo quería, sino aprendí a decirle, Señor, bueno, lo que tú tienes para mí. Claro, y le fue mejor. Porque claro, Dios siempre tiene algo mejor que darle, mi hermano. Amén. Amén. Entonces debemos orar según la voluntad de Dios. Pero entonces usted preguntará, ¿pero cuál es esa voluntad? Algunas cosas como la voluntad de Dios están claramente dichas en la Biblia. La gran mayoría de las cosas están ahí, las cosas más importantes hasta están detalladas en la palabra de Dios. Cómo ejercer nuestro ministerio, con quién casarme, con quién no, cómo educar a mi hijo, cómo llevar a cabo una excelente vida matrimonial, cómo debo comportarme ante las autoridades, cómo debo comportarme en el trabajo, etcétera, etcétera. La voluntad de Dios está escrita ahí. O sea, Dios por eso nos dejó el libro, es un manual. Las grandes cosas, las cosas importantes, las cosas relevantes de la vida, las decisiones, están ahí listas para conocer cuál es la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, dice el Señor que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Obviamente, cuando una persona es salva, Dios desea que se santifique, porque la Biblia dice, porque esta es la buena voluntad de Dios, vuestra santificación, dice 1 Tesalonicenses 4:3. Mientras sabemos que ciertas cosas son la voluntad de Dios, en otros aspectos debemos de buscar un poco más cuál es su voluntad, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia nos dice si usted se debe de mudar o no se debe de mudar de casa. Ahí tiene que buscar en oración la voluntad de Dios. Debe de buscar, por ejemplo, si tiene que vender su casa, si quiere cambiarse de casa, si quiere estudiar tal cosa, si quiere estar no sé, en fulano trabajo, ya no le conviene, quiere cambiarse. En todos esos aspectos, mi hermano, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Inclusive, si usted es un jovencito cristiano y su novia es cristiana o viceversa, y ustedes se quieren casar, ustedes deben de preguntarle al Señor, mira, Señor, ella es cristiana, él es cristiano, ¿quieres que me case? Porque según tu voluntad quieres que me case con un creyente, pero aún ahí, como es algo tan importante, usted debe de buscar la voluntad de Dios y decirle de plano sí, y él le va a decir sí, o de plano no, y Dios le va a decir no, si usted busca su voluntad. No, y cuando buscamos la voluntad de Dios, las cosas permanecen porque Dios, o sea, fue su voluntad y Dios les ayuda a que se sostengan. Y cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, muchas de esas cosas siempre o la mayoría de las veces terminan mal. No prosperan, no ¿verdad? prosperan. Siempre vemos gente batallando. Usted, si usted es pastor y está del otro lado de la cámara, usted sabe que siempre hay gente batallando, que necesita restauración, que necesita consejería. ¿Por qué? Porque en su momento pues no escucharon o no buscaron la voluntad de Dios y ahora tienen que batallar con las consecuencias. Y pues ni modo, ¿verdad? Hay que tomar las consecuencias, pero hay que seguir adelante buscando el rostro de Dios. Entonces, todos estos aspectos, si buscamos en todos estos aspectos la voluntad de Dios, la vamos a conocer. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Jesús dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que quieras y será hecho. Hay barra libre. Sí. Si estamos dentro de la voluntad de Dios y permanecemos en su palabra y en nosotros, tenemos barra libre para pedir al Padre. Yo pienso en eso, de que cuando tienes llena tu mente de la palabra de Dios, al momento de pedir algo, siempre va a ser algo bueno, siempre va a ser algo conforme a la voluntad de Dios. Pero si nuestra mente y nuestro corazón no está lleno de la palabra, pues siempre vamos a andar en la vanidad de la vida. Claro, y ahí chocamos con las doctrinas de la prosperidad, ¿verdad? Porque en las iglesias de la prosperidad siempre están hablando de la prosperidad. Siempre están diciendo que usted va a tener mucho dinero, que usted va a ser un empresario, que usted va a tener muchas casas, que usted va a tener mucha salud, que usted va a un montón de cosas. Pero si usted conociera o si usted conoce la palabra de Dios, se va a dar cuenta que la vida en sí no siempre es color de rosa. Algo que siempre digo, ¿verdad? Y que es lo único que Jesús nos aseguró, es que en este mundo tendríamos muchas aflicciones. Y eso que Jesús nos lo aseguró. Es más, dijo, a los pobres siempre los tendrán. Entonces, mis hermanos, cuando tenemos la Escritura en nuestro corazón, pedimos conforme a la Escritura, porque sabemos que esa es la voluntad de Dios. Y fíjate que los que son hijos de Dios, que tienen la palabra de Dios en su mente y permanecen en Jesús, la mayoría de sus peticiones siempre es, Señor, quiero ser mejor para ti. Señor, quiero servirte. Señor, dame talento, dame gracia para hacer las cosas bien. O sea, sus oraciones o sus peticiones no son solamente egoístas ay, es que necesito un carro, necesito una casa y ahora dame joyas y ahora dame lujos, sino que piden porque quieren agradar cada vez más a Dios. O pedimos, límpiame, quítame este carácter horrible, cámbiame esta forma de hablar, esta forma de ser, porque pedimos, eso es pedir conforme a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que cada día seamos mejores personas. Amén. Y cuando pedimos, mis hermanos, cosas económicas, cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, son cosas económicas para el reino de Dios. No, y Dios derrama de su bendición, porque dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien y Él provee para sus hijos, que no, a los que se siguen a Dios no va a hacer falta ningún bien. Entonces, ahí está, por ende, o sea, como ya uno está en la voluntad siempre de Dios, Dios te da lo que O sea, usted está sincronizado con Dios. Usted está sincronizado con Dios. Jesús, mi hermano, no traía un peso en la cartera, así. Y Jesús no andaba pidiéndole al Padre que le diera dinero.
Ni una oración de Jesús en la Biblia fue que le diera algo material. Ninguna. Es más, cuando le cobraron los impuestos, él no traía. Cuando le pidieron una moneda para ver de quién era, él no traía tampoco. Jesús no traía dinero porque el dinero no era importante. Lo que es importante es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene añadido. Y eso, mi hermano, es parte de saber pedir, de saber dirigir nuestras oraciones al Padre. Entonces, la provisión de la oración dice, el pan nuestro de cada día. El Señor nos está diciendo de una manera práctica que Él suplirá nuestras necesidades. Ese es uno de los versículos más poderosos. Y también, mi Dios pues suplirá toda necesidad vuestra conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Ahí el texto no dice, mi Dios pues suplirá todo lo que quieran. No, dice que suplirá nuestras necesidades. Porque hay momentos en los que queremos tener cosas que no necesitamos. Y también hay tiempos en los que necesitamos cosas que no queremos. Como dice el pastor Adrián Royo, ¿verdad? Que su padre le decía, estás necesitando un castigo. Y tenía razón, dice, sí lo estaba necesitando, pero no lo quería. Dios, mi hermano, suple todas nuestras necesidades y más según sus riquezas. No dice fuera de sus riquezas. Pero Dios, mi hermano, suple cada necesidad conforme a la gloria de Cristo Jesús. Y nosotros podemos acercarnos y decir, Señor, Padre mío, papi, papito, dame hoy mi pan diario. Esa es parte de la oración. Entonces, este versículo no implica que solo podemos pedir pan. Tenemos muchas necesidades nosotros, ¿verdad? Esta es la razón por la que, dice el pastor Adrián, tuve el cuidado de indicarle al principio que esta no es una oración para repetir mecánicamente, ¿verdad? Si usted únicamente le pide pan a Dios, pues más va a recibir pan. Si quiere pan, pues ahí tenga su pan, ¿no? Una carnita. Sí, o sea, no es algo mecánico. El Padre Nuestro no es para que esté lo repitiendo como loros todo el tiempo, es para que usted le pida su necesidad al Señor. Es una oración modelo. Jesús no dijo, hagan esta oración, dijo, oren de esta manera. Escuché por ahí a un muchacho que iba a una iglesia, bueno, un centro cristiano, ya no sé ni cómo se llaman ahora. Caso que decía que su pastora le dijo que ya no tenían que pedir, que porque ya todo Dios se los había dado. Entonces yo me puse a pensar, entonces ya no oren. Cuando Dios, a través de Jesús, dice claramente que pidamos y nos dice cómo pedir por nuestras necesidades. No, y dice, oren sin cesar. Sí, porque decía, no, nosotros ya no pedimos porque Dios ya nos lo dio todo. Y yo me quedé, o sea, ¿cómo hay gente que ignora las escrituras y cualquiera que agarra una Biblia y se la pone bajo el brazo ya es pastor o pastora y ya, los embauca a todo el mundo? Por eso usted que está ahí en su casita escuchando este estudio, no se deje engañar, usted lea la palabra, usted busque la voluntad de Dios en la palabra de Dios, no en los demás. Y la voluntad de Dios expresamente se le va a revelar a través del Espíritu Santo cuando usted esté leyendo. Vamos a continuar porque ya es tarde y nos falta mucho que avanzar. Espero que usted pueda leerlo completo en su casa. Dice el pastor que él estaba, cuando él era joven, un joven pastor, le regalaron un montón de naranjas. Y que él las llevó a su casa y las guardó para repartirlas porque eran muchas. Y dice que afuera de su casa había un árbol de naranjas agrias. Y un niño ahí de la comunidad hizo como que se iba a robar una naranja y se la llevó, ¿verdad? Se llevó la naranja, pero no sabía que eran agrias. Entonces dice él, si él hubiera venido a mí, me hubiera tocado la puerta y me hubiera dicho, Señor, ¿me puedo tomar una naranja de su árbol? Dice el pastor Adrián, yo le hubiera dicho que no, porque esas naranjas no sirven. Le hubiera dicho, pasa y toma todas las naranjas que quieras que están ahí, que me acaban de regalar. Dice, y a veces, déjeme se lo leo tal cual, dice, ¿dónde estoy aquí? En la página 165. Un día cuando estemos en el cielo, el Señor podrá llevarnos a un gran armario, abrirlo y decirlo, mira adentro, ¿ves todas estas cosas? Eran tuyas. Son provisiones que hice para ti, pero como preferiste las naranjas agrias, no las obtuviste. No recibiste porque no pediste. No recibiste porque no pediste. Esa es la provisión de la oración. El pan de cada día, dánoslo hoy.
Para las solteras, como ese meme que dice, lo que Dios tenía para ti y con el que te fuiste. ¿Verdad? Porque no se esperaron, porque no pidieron. Tenga mucho cuidado. Entonces, lo siguiente es, mi hermano, el perdón de la oración. El perdón de la oración dice, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A veces la oración no es respondida porque no oramos a Dios como Padre. A veces la oración no es respondida porque no oramos según la voluntad de Dios. A veces la oración no es respondida porque no pedimos o simplemente no pedimos bien. Y además nuestras oraciones a veces no son respondidas porque hay pecados sin confesar y sin arrepentimiento en nuestras vidas. Así es. Junto con pedir lo que necesitamos, debemos recordar que necesitamos perdón. Por eso nos enseñó a orar, perdona nuestras deudas. Y dice el pastor Adrián, quiero darle 2 promesas en esta conexión. La primera, si en mi corazón yo hubiese consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18. He aquí que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Vuestras iniquidades son las que hacen separación entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho que su rostro se oculte de vosotros para no escuchar. Entonces, mi hermano, aquí va otra vez. La primera oración que Dios escucha de un ser humano es aquella donde recibe a Cristo. ¿Por qué? Porque las anteriores oraciones no las puede escuchar por el pecado. Dice Isaías que han hecho una separación, ese pecado ha hecho entre el Dios y nosotros una separación para no escuchar. Isaías 59, 1 y 2. Y no es que Él no pueda escuchar, Él no pueda oír, es el pecado que se interpone entre nosotros y un Dios que es 3 veces santo. Entonces, si guardamos iniquidad en nuestro corazón, si guardamos pecado en nuestro corazón, mis hermanos, quiero decirle que Él no escucha nuestras oraciones. Nuestras oraciones, como decía un hermano, ahí se quedan en el techo, no llegan porque el pecado las jalan para abajo. Por eso la oración es perdona nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a aquellos que nos ofenden. La Escritura no dice que si usted ha pecado, el Señor no lo oirá. Si ese fuera el caso, Él no iría a nadie, ¿no? Ninguno. La palabra de Dios dice sobre nosotros, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8. Dios nos dice que si guardamos en nuestro corazón esos pecados, esa iniquidad, no nos oirá. ¿Qué significa eso entonces? Dice, significa, suponga que usted es un cristiano promedio, que dice nadie es perfecto, todos lo hacemos, todos tenemos algo que cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, en su corazón no hay arrepentimiento, no hay congoja, o sea, no hay una aflicción por fallarle a Dios. Al contrario, usted tiene su pecado como si fuera un cachorrito, ¿verdad? Pues este es mi pecadito nomás, mira qué bonito está. No es tan grande, no es tan grande como el del pastor, no es tan grande como el de la hermana, no, es mi pecadito nomás. Y por ese pecadito que usted tiene ahí, que usted consiente, que usted sabe que tiene, pero no hace nada al respecto. Que usted... O no lo ven mal porque no es, por ejemplo, a lo mejor un pecado sexual, o no es robo, o no es así, pero a lo mejor el orgullo, el egoísmo, cosas así que no se perciben tan malas como otras. Bueno, pues cuando tenemos eso, Dios no nos escucha, definitivamente. Y no es solo que usted haya pecado, sino que tiene aprecio por ese pecado. Usted lo quiere, ¿verdad? Usted siente que sí pudiera, pero no quiere, porque bueno, somos todos imperfectos y todos somos pecadores. Ya usted lo tiene ahí a su cachorrito pecado. Entonces, eso, mi hermano, no deja que las oraciones sean escuchadas por Dios. Entonces, primero debemos enfrentar el pecado, arrepentirnos, sacarlo del corazón. Y como dice primera Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si está orando con un pecado en su vida y en su corazón sin arrepentirse de él, está perdiendo el tiempo. Está perdiendo saliva. Sus oraciones no han pasado del techo. Vamos a seguir. Dice que estamos orando con condiciones. Página 167. Estamos diciendo, Señor, perdóname de la manera como yo perdono a los demás. Ahí nos quedamos. Señor, perdóname como yo perdono a mi prójimo. Ay, perdono, pero no olvido. Bueno, entonces Dios también le va a decir lo mismo. Yo también te perdono, pero no olvido. O te perdono, pero no quiero volver a verte. No, pues Dios también le va a decir, te perdono, pero no quiero volver a verte. Así como usted perdone, dice, a usted mismo le está diciendo a Dios, Señor, perdona mis ofensas,
como yo perdono a aquellos que me ofenden, ¿verdad? Y no podemos cambiar la oración del Señor, perdóname mejor de lo que yo perdono, porque también seríamos muy egoístas ahí, estaríamos reconociendo que tenemos algo malo, pero que no queremos cambiarlo. O sea, yo me amacho en mi posición, no. Entonces, ¿tiene pecado sin confesar en su corazón? Puede ser grande o pequeño, pero si hay pecado, no se asombre de que Dios no esté oyendo su oración. La Biblia dice en el Salmo 66, 18, si en mi corazón yo hubiera consentido la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Amén. Otro aspecto muy importante de la oración, y que creo que todos conocemos, ¿verdad?, es la protección. Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. El diablo, mi hermano, que el Señor lo reprenda, es real. ¿Sabes qué es lo que más quiere el diablo? Que tú no ores. El diablo no quiere que usted ore, no quiere que yo ore. Él dice, hagan lo imposible porque él no ore. Incluso hay muchas personas que cuando están orando empiezan a sentarse a orar y empiezan a pensar, híjole, dejé los frijoles y mañana tengo que... Siempre dejan los y frijoles, hermano, ¿no? se distraen, empiezan a orar y empiezan a pensar en otras cosas y se les va el de qué estaban orando, de qué se trataba. Y otra vez, y esa es oposición en que el enemigo no deja que nos concentremos a estar orando. Hay un dicho que dice, no es de la Biblia, pero es un dicho, que el diablo tiembla cuando ve de rodillas al santo más débil. Así que, mi hermano, tenemos que orar. Eso es lo que hay que hacer, orar. Señor, no nos metas en tentación. Y esto plantea una pregunta. Hay mucha gente que piensa que Dios tienta, pero Santiago dice que no, que Dios no tienta a nadie. Y segunda de Pedro 2:9 dice, entonces el Señor sabe rescatar de las pruebas a los piadosos. Así que este pasaje de la oración del Señor puede traducirse así: guíanos a fin de que no caigamos en la tentación. Debemos orar diario para que el Señor nos libre. Dice el pastor Adrián Rogers aquí, ¿alguna vez usted ha cometido un pecado? ¿Le ha pedido perdón a Dios y Él lo ha perdonado? Yo creo que todos, ¿no? Claro que sí. Permítame hacerle otra pregunta. Después de haberle pedido perdón a Dios por este pecado, ¿volvió usted a cometer el mismo pecado o uno similar a pesar de que Dios lo perdonó? ¿Ha repetido ese pecado más de 10 veces? ¿Ha venido a Dios diciéndole aquí estoy de nuevo y lo volví a hacer? ¿Continúa perdonándonos? Dice el pastor, si somos sinceros, sí, desde luego que nos perdona el Señor. Porque Jesús nos enseñó a perdonar 70 veces 7. Nos perdonará todas las veces que pequemos, cuando nos regresemos arrepentidos, con un corazón humillado. Y qué bueno, mi hermano, que podemos confiar en que nos perdona. En lo concerniente a Dios, dice, es la primera vez que sabe que usted peca, porque Él no solo perdona, sino que se olvida de nuestros pecados. Dice el Salmo, con tan lejos como está el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y en Hebreos dice 8:12, Dios nos dice que Él jamás se acordará de nuestros pecados. Y eso es bueno, eso está muy bien, pero un momento. ¿No se cansa usted de volver con Dios con esos mismos pecados? ¿No nos da vergüenza otra vez regresar y decir, Señor, aquí estoy otra vez yo, otra vez hice lo mismo, otra vez, ten misericordia de mí? Sí, llega un momento en que hasta uno mismo se enfada de decir otra vez, ya volví a el mismo error, el mismo pecado. ¿Por qué seguimos viniendo a Dios entonces? 6:12 de Mateo dice, perdónanos nuestras deudas. Pero ¿qué dice el 6:13? ¿Qué dice Mateo 6:13? Dice, versículo 12, en el perdón de la oración, y el 13 es la protección de la oración. Y la razón por la que debemos volver a Dios tantas veces a pedirle perdón es porque nos hemos puesto en acción la protección de la oración, que dice, no nos dejes caer en la tentación. O sea, una cosa es perdóname, Señor, perdóname, está bien, pero la otra es, no me dejes caer en la tentación, ayúdame. Dice, mucha gente salta de la cama en la mañana y no ora a Dios. No se pone en sus manos, piensa que con sus propias fuerzas va a poder salir avante de ese día. Por eso la palabra nos dejó la protección en Efesios 6, ¿no? De que nos cubramos todos los días con la armadura y a veces nos levantamos y ahí vamos todos descubiertos, todos desarmados a
a la guerra, a la batalla. Claro, porque la guerra día es real. Y muchos nos levantamos y ni nos acordamos de nada. Muchos, es más, hace algunos años aquí en la iglesia hicimos simbólicamente una declaración formal de guerra. Una declaración formal de guerra. Dijimos que íbamos a ir en contra del enemigo, que íbamos a rescatar a las almas. Y muchos yo creo que ni se acuerdan. Y otros más ni siquiera lo saben. Pero para mí es algo real. Todos los días yo recuerdo que estoy en una guerra constante y que tengo que ponerme mi armadura, que tengo que buscar que Dios me ayude a no caer en la tentación. Sobre todo más cuando estamos sirviendo al Señor, obvio que el enemigo se va a oponer y nos va a hacer la guerra y nos va a tentar en esas áreas que sabe que somos débiles. Dios construye un muro de fuego alrededor de nuestro cuando decimos, Señor, líbrame del mal, Señor, guíame para que no caiga en tentación. Cuán importante es que aprendamos a orar, que aprendamos a orar con poder, mis hermanos. Mire, aquí hay un ejemplo del pastor Adrián Roger. Usted sabe que él era jugador de fútbol americano. Dice, tengo un amigo que jugaba fútbol americano y su posición era de defensa. Era rudo y grande y amaba al Señor, era cristiano. Un día lo escuché hablar de una conversación que tuvo con el entrenador. Este le preguntó, Mike, ¿harías una búsqueda por mí? Y Mike respondió, seguro, entrenador, ¿qué tipo de jugador quiere que busque? El entrenador le dijo, bien, está la clase de jugador al que golpean, cae y se queda allí. Y Mike le contesta, no, ese no es el tipo de jugador que queremos, ¿verdad? El entrenador le dijo, no. Hay un tipo de jugador al que golpeas y cae, pero se levanta, luego lo vuelves a golpear y cae de nuevo y se levanta y luego lo derribas y sencillamente sigue levantando, le dijo el entrenador. Entonces Mike le dijo, claro, ese es el tipo de jugador que queremos, ¿verdad, entrenador? Y el entrenador le dijo, no, ese no es el que queremos. Yo quiero al tipo que los golpea a todos, que hace que se caigan, ¿verdad? Nosotros no queremos ser cristianos que cada que pecan van y Dios los levanta porque le piden perdón. No, queremos ser de los que no caemos, de los que nos quieren derribar, pero no caemos, que seguimos en pie porque el Señor nos libra de toda tentación y todo mal. Sí, porque vamos protegidos por Él antes de entrar a la tentación. No entramos a la tentación así todos desprotegidos. Debemos protegernos. Romanos 12:21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Necesitamos dejar la defensiva y asumir la ofensiva orando, Señor, líbrame del mal y guíame para no caer en la tentación. Mis hermanos, y no menos importante para cerrar este curso de la oración rápida, la alabanza en la oración. Mateo, mi hermano, nos enseña que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Es una alabanza y comienza también con una alabanza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Toda oración poderosa tiene que estar llena de alabanza. Amén. Porque la alabanza, mi hermano, es una expresión de fe y hace que las oraciones sean respondidas. Cuando oramos a Dios con un corazón limpio, entonces tenemos todo el derecho de orar y esperar que Dios nos responda. Y podemos empezar alabando al Señor. Si usted tiene dificultad para orar, es que a lo mejor no está alabando lo suficiente. A mí algo que me enseñó mi pastor, el hermano Felipe Chávez, es que la alabanza limpia el ambiente. Eso es algo de lo que yo me quedo muy claro, que cuando alabamos a Dios, la presencia de Dios empieza a bajar. Y me decía el hermano, y una vez que alabamos a Dios, ahora sí oras, y ¡pum!, llega todo el punch. Eso sí me enseñó mi pastor. Dice que hay un hermano que dijo, hay que quitar unos cuantos gemidos de nuestras oraciones y meter unos cuantos aleluya, ¿verdad? La alabanza es algo maravilloso, es algo poderoso. Bueno, la petición, ponga atención, la petición es algo que entra en la presencia de Dios y sale para llevar algo, ¿verdad? Pedimos y regresamos y regresa nuestra oración con una respuesta, con una dádiva o con lo que Dios nos vaya a dar. Pero la alabanza entra en la presencia de Dios y se queda ahí. Se queda su alabanza en la presencia de Dios. Eso agrada al Señor, mi hermano. Tenemos que sacrificar a nuestra alabanza a Dios. Dice que nos vengamos a Él con sacrificio de alabanza. Que sea algo que nos cuesta, ¿verdad? No todo el tiempo que estamos contentos, pero cuando no estemos contentos, también tenemos que alabar a Dios. La alabanza, mi hermano,
poderosa, hace que, como dice el Salmo 22:3, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Aleluya. Entonces, mi hermano, tenemos un Padre que nos escucha, ese Rey que puede contestarnos, y debemos orar en serio, fervorosa y expectantemente con adoración hacia Él. Sabes que cuando estamos pasando por momentos difíciles y estamos entonando una alabanza a Dios, Dios la recibe de tal forma que dice, esta alabanza me está demostrando que tiene fe. Porque cuando nosotros alabamos a Dios, a pesar de la circunstancia y de la dificultad, es como decir, Señor, yo te alabo porque yo sé que tú vas a hacer lo que tú, o sea, tu voluntad, y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Así es de que es una confianza en que Dios tiene todas las cosas bajo control. Me acordé de esta alabanza de Julio Melgar, ¿no? Mi hermano, está seria la cosa. Donde Dios lo guíe, mi hermano, escuche esto, a donde Dios lo guía, donde Dios lo quiera llevar, Él provee. Él provee. Si Dios no puede hacerlo, ¿quién puede hacerlo? Dios puede usar todos los medios, los que se le ocurran, para bendecir y para que se lleve a cabo la obra que Él nos ha encomendado. Lo único que tenemos que hacer es orar. ¿Sabe? Platicaba con mi esposa hace rato que estábamos estudiando el tema y le decía, cuando mi esposa cocina, invita a mi hijo a cocinar para que él también participe, ¿verdad? Que corte algunas cosas, que exprima algunos limones, cualquier cosita que a usted se le ocurra. Yo me imagino que así es Dios con nosotros. Él quiere hacer su voluntad y la va a hacer porque su voluntad se hace, pero nos deja orar para que participemos. Para que nuestra fe crezca cuando Él conteste nuestras oraciones y diga, wow, Dios sí escuchó mi oración. Claro que nos escuchó cuando pedimos conforme a su voluntad. Y quiero cerrar, mis hermanos, con este párrafo en la página 171. Usted no fracasa en su vida a menos que sea realmente un fracaso en la oración. Y vamos a ponerlo al revés. Usted no puede ser usted no puede tener una vida exitosa a menos que sea un hombre o una mujer de oración. No hay pecado en su vida que la oración apropiada no pueda evitar. No hay necesidad en su vida que no pueda ser satisfecha si usted aprende a orar. Así que quiero que diga junto con como los discípulos y de su propio corazón, Señor, enséñanos a orar. Amén. Oramos. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Síguenos enseñando a orar. Síguenos ayudando, Padre, a dejar todas las cosas en tus manos para que tú hagas tu perfecta voluntad sobre nuestras vidas. Te doy gracias por mis hermanos que se han dado cita para escuchar y aprender cada vez más de ti, que es tu voluntad, Señor. Pedimos que nos despidas de este tiempo, más nunca de tu presencia, que sigamos gozando de estar contigo, Señor, de alabarte día a día. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Cuídense mucho.